Hoy vamos a cerrar nuestro estudio en el capítulo 5 del libro de Amós. Tomamos la sección que va del versículo 1 hasta el versículo 17. Una sección larga, pero que nos ha servido para considerar lo malo o lo terrible de la hipocresía religiosa. Vimos allí el lamento del profeta, pero también el lamento falso de los israelitas. Estuvimos considerando allí el contraste agudo entre Dios y los altares. También consideramos el contraste entre Dios y los israelitas impíos. Y terminamos considerando el contraste entre los israelitas impíos y los verdaderos israelitas o los israelitas piadosos. Estamos hablando de ese último contraste bajo el título El verdadero rostro detrás de la máscara. Y es que Amós acá nos presenta el contraste entre la justicia propia y la justicia imputada. Algo de lo que nos hablaba nuestro hermano Iván esta mañana. La percepción que el fariseo tenía de sí mismo, de ser muy bueno, eso es justicia propia. Pero la percepción que tenía esta mujer pecadora de saberse pecadora, pero también verse perdonada en Cristo Jesús. Eso nos hace pensar en el contraste entre la apariencia y la realidad, entre la simple profesión y la posesión verdadera de una vida espiritual. Estos israelitas decían ser del pueblo de Dios, pero sus actos demostraban que no lo eran. Y bueno, estuvimos 2 domingos hablando de la impiedad de esos judíos que Amós denuncia, y viendo cómo esa impiedad fue desenmascarada. Decíamos, utilizando un dicho popular, que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y Amós nos demostró la falsedad de esa profesión de aquellos israelitas, declarando el castigo que vendría sobre ellos, denunciando específicamente el pecado que les llegaría, pero también presentando la demanda de Dios para ellos. Sin embargo, la manera como más claramente nosotros podemos ver la impiedad de ellos, la falsedad de ellos, es considerando la piedad de los justos. Y ese es el punto de Amós en realidad acá, en un versículo que está como escondido allá en ese capítulo. Pero es un versículo que nos ayuda a contrastar la impiedad de los impíos con la piedad de los justos, que aquí queda totalmente demostrada. Me refiero al versículo 13, en Amós capítulo 5. Un pequeño versículo, les decía la semana pasada que incluso se pierde en todo el desarrollo de la profecía de Amós. Un versículo que parece fuera de lugar, tanto así que algunos críticos modernos lo han dislocado, lo colocan en uno, en otro lugar del discurso de Amós. Pero ahí está, y ahí tenemos que conservarlo, porque precisamente ese pequeñito versículo es el que nos ayuda a entender en qué consiste la verdadera piedad, en contra de esa máscara de justicia que se ponían los fariseos. El versículo 13 de Amós 5 dice así: por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. ¿Notan las palabras de Amós ahí? Repito para ustedes. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. En este texto, nosotros vamos a considerar la conducta del justo, la cosecha del justo, la constitución del justo y la confianza
del justo. Eso en contraste con lo que ya estudiamos de los injustos. Les repito entonces lo que vamos a estar considerando: la conducta del justo, la cosecha del justo, la constitución del justo y la confianza del justo. Justo, la palabra justo acá la utilizo en el sentido de aquellos verdaderos israelitas, aquellos que no lo eran simplemente de profesión, de palabras, sino que lo eran de verdad, en el corazón. Existe algo en el Antiguo Testamento que se llama el Código de Santidad. Y es la sección que va en el libro de Levítico, del capítulo 17 al 26. Ese código de santidad lo conocían todos los israelitas y se le llama precisamente así, porque allí está comprimido el comportamiento santo y justo que Dios demandaba de su pueblo. Pero es interesante que al considerar ese código de santidad, encontramos unos versículos donde Dios les dice a los israelitas que los sacrificios de animales e incluso la observación del día de reposo solo serían aceptados por Dios si brotaban de un corazón transformado, que era demostrado por medio del amor al prójimo. Déjenme leerles a ustedes algunos versículos de ese código de santidad en Levítico 19. Lo leo, no lo busquen necesariamente, solo lo leo y escuchen esto. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis, y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el tercer día será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Pero ahí no termina esa instrucción. En el Código de Santidad continúa diciendo esto: cuando ciegues la mies de tu tierra, note a lo que junta a los sacrificios y al guardar el día de reposo. Dice así otra vez: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. ¿Nota que esto está al par de ofrecer sacrificios y guardar del día de reposo? ¿Qué es? Deja las esquinas de tu cultivo intacta, quieta, para que de allá se provean el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. Sigue diciendo el Código de Santidad: yo, Jehová vuestro Dios, no hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Insiste el Código de Santidad diciendo: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Vea qué interesante, escuche esto: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. ¿Están escuchando lo que dice el Código de Santidad? No harás injusticia en el juicio, que esto tiene que ver directamente con lo que Amós nos está hablando. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Chismear es atentar contra la vida del prójimo. Qué interesante este texto, ¿no? Evidentemente este texto nos enseña que las dos tablas de la ley están unidas. Era tan importante guardar el día de reposo, presentar los sacrificios que Dios había ordenado, como expresar de manera práctica el amor al prójimo. Eran dos cosas que no estaban desligadas en la ley y no debían estar desligadas en la mente de los israelitas. Es más, Dios dice acá que para que esos sacrificios sean aceptables delante de Él, debían ser acompañados a través del sacrificio del amor al prójimo. Evidentemente este texto estaba en la mente de Amós cuando reprendió duramente
a sus contemporáneos impíos. Pero también está en la mente de Amós cuando está invitando al remanente justo a descansar en la justicia de Dios. Cuando le dice al remanente justo, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque los días son malos. Es decir, Amós le había llamado a los impíos a que odiaran el mal y amaran el bien. O sea, les había ordenado a ir en contra de su propia naturaleza. Pero ¿cómo ese mandamiento de odiar el mal y amar el bien se aplica a los verdaderos israelitas, a aquellos que eran piadosos, a aquellos que eran justos? Bueno, el código de santidad también responde. Nos lo dice así, en Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Nota, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Está hablando de hermanos de sangre ahí en ese caso. Y miren lo que dice el código de santidad. Razonarás con tu prójimo. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea, lo invita al justo a que vaya y razone con el impío, que se siente y dialogue con el impío para señalarle el pecado que está cometiendo. Pero ojo, continúa diciendo esto: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aún a ese prójimo que no te escuchó, aún ese prójimo que te está haciendo mal, a ese prójimo también tienes que amarlo. Esas palabras del código de santidad se aplica directamente a los justos. Acá en lo que Amós les está mandando, les está diciendo a los justos: tranquilos, sean prudentes, estén callados, estén calmados, porque los días en los que ustedes están son días malos. Así que, en primer lugar, consideremos la conducta del justo, en contraste con la conducta de los impíos. ¿Recuerdan la conducta de los impíos que ya analizamos bastante en Amós? ¿Qué era lo que hacían? Tanto los ricos como los gobernantes, cómo oprimían al prójimo, pasaban por encima del prójimo. Pasaban por encima de los derechos de ellos, buscaban todos los medios para empobrecer más al pobre y enriquecerse más ellos. Pero ahora, Amós quiere hablarnos de la conducta del justo. Si el Israel impío se caracterizaba por amar lo que Dios odia y odiar lo que Dios ama, entonces el remanente fiel, el verdadero piadoso, se caracteriza por tener un corazón alineado con el corazón de Dios. Es decir, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Como Amós. Ya estudiamos el capítulo 3 de Amós y ustedes recuerdan que Amós, el profeta, era aquel que era uno con Jehová. Amós capítulo 3 comenzó con la pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no. Claro, Dios no anda junto a Israel porque Israel es impío, pero al final, el capítulo 3, versículo 8, termina hablándonos del profeta que se convierte en la boca de Dios. O sea que el profeta era el que sí andaba en acuerdo con Dios, porque el profeta sentía como Dios sentía, porque el profeta pensaba como Dios pensaba, porque el profeta actuaba como Dios actuaba. Bueno, eso ahora se lo aplicamos al remanente justo. El remanente justo es aquel que es como su Dios. El verdadero pueblo de Dios ama al prójimo, porque Dios ama a los hombres, Dios ama a los seres humanos. Incluso a esos impíos, Dios les estaba demostrando su amor al enviarles un profeta que los llamara al arrepentimiento. ¿Y saben qué quiere decir esto? Que entonces los justos incluso aman a sus enemigos. Incluso aman a sus enemigos. Y la principal manera en que lo hacen, como Amós nos dejó en claro en el versículo 10, acá en el capítulo 5, es reprendiendo la conducta de esos impíos. Claro que sí, estos justos reprendían esas conductas impías, pero ¿sabe qué era lo que lograba esa reprensión del impío? Cuando usted reprende al impío, ¿sabe qué sucede? El proverbio nos lo dice así: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. ¿Escucharon? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Es decir, estos justos reprendían a los injustos y normalmente el injusto no se va a arrepentir, sino que más bien va a tomar represalias contra aquel que lo
reprendió. De manera que el justo entonces se ganaba más problemas. Ya tenía el problema de la injusticia. ¿Recuerdan? Ya tenían el problema de que los injustos los estaban oprimiendo. Y cuando ellos reclamaban sus derechos, cuando ellos señalaban los pecados de los injustos, entonces la respuesta era más opresión, más opresión. Todas estas injusticias recibidas entonces por parte de los justos eran un llamado a que el remanente fiel imitara a su Señor, imitara a Dios. Porque queridos hermanos y amigos, la esencia de la santidad es imitar a Dios. Esa es la esencia de la santidad, imitar a Dios. ¿Sabe qué hace Dios cada día con nuestros pecados? Dios no visita cada día nuestros pecados. Dios no está visitando cada día el pecado de los impíos. Y Dios no está visitando nuestros pecados como pueblo de Dios cada día. ¿Sabe qué hace Dios? Dios es longánimo, Dios es paciente. Dios estira hacia el máximo su paciencia. Y entonces Dios invita a su pueblo a que de igual manera ejerza la paciencia en medio de las injusticias. Porque Dios está formando su carácter en nosotros. Porque Dios nos está llamando a que lo imitemos. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y el Espíritu Santo está reconstruyendo esa imagen a través de su poder. Para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Y por eso entonces, Amós le dice a los justos, por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Nota ¿qué hace el prudente? ¿Nota qué hace el justo? En medio de todas esas injusticias, según Amós capítulo 5, versículo 13. ¿Qué hace? El prudente calla. Esa es la conducta del justo. Está imitando a su Salvador. Está imitando a Dios. Hay un salmo que presenta esto de manera gloriosa. Es el Salmo 37. En ese Salmo 37 podemos ver desplegadas esas características de los piadosos que esperan en Dios. Y quisiera leer todo el Salmo, pero es muy largo, muy largo. Ábralo en su Biblia y solo miremos algunos versículos allá. Salmo 37. Pero léalo en su casa, completo. Y va a notar que ese Salmo tiene muchas semejanzas, muchos paralelos con nuestro texto de Amós. La situación de los justos reflejada en este Salmo es muy parecida a la situación que encontramos de los justos allá en Amós capítulo 5. Consideremos solo unos versículos de este Salmo 37. Comienza diciendo así, en el versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Vieron lo que practican? ¿Vieron la actitud acá, la conducta de los justos? Mira el versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. En los versículos anteriores habla de lo que los injustos le hacen a los justos. Entonces acá nos dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, porque nuestro Dios es tardo para la ira y grande misericordia, ¿o no? No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y a partir del versículo 9 viene una sección de versículos larga donde habla de la conducta de los impíos contra los justos. Mira lo que ahora afirma el versículo 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Están observando cuál es la conducta del justo? ¿Cuál es la actitud del justo en medio de todos esos dolores y sufrimientos? Todas esas injusticias que sufren. Es una espera paciente. Saltemos al versículo 24. Lamento no poder leer todo el Salmo. Háganlo en la casa. Miren el versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Esto es una promesa para los justos, para los que esperan pacientemente. Dios no los deja postrado. Versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Saltemos un versículo 27. Y mire que esto es lo que Amós dice en el contexto de nuestro versículo 13. Apártate del mal y haz el bien,
y vivirás para siempre. Pero ¿cuál es el bien que nos está invitando a hacer el Salmo? Y también Amós. Es la paciencia. Es la espera confiada en Dios. Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Y mire esta promesa del versículo 29. Son promesas futuras. El justo se para sobre esas promesas futuras para resistir el presente. La promesa del versículo 29 es esta: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Y saben cómo va a ser esa tierra? Sin injusticia. En esa tierra solo vivirán los justos. En esa tierra no entrarán los injustos. Versículo 32, observen esto. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? Versículo 32. Acecha al impío al justo y procura matarlo. Era lo que hacían en la época de Amós. Pero versículo 33. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzgaren. Espera. Versículo 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. El salmo termina así, versículos 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Este salmo es un buen comentario de nuestro texto de Amós. Este salmo nos muestra a los justos reposando sus almas atribuladas en la confianza absoluta, en la justicia de Dios. Este salmo nos muestra a los justos reposando sus almas en la espera de una tierra renovada en la cual solo habitarán los justos, donde no entrará nada pecaminoso. Y este salmo invita al piadoso a orar delante de Jehová, como leímos, desechando la ira y desechando cualquier intento de venganza. El justo sabe que la venganza pertenece a ¿quién? A Dios, a Jehová. En nuestro texto, Amós 5:13, Amós identifica a los justos con una palabra especial, una palabra hermosísima en el contexto bíblico. Dice nuestro texto así: por tanto, el prudente en tal tiempo calla. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es la característica, la cualidad que Amós resalta a los justos acá, de los piadosos? Es que son ¿qué? Prudentes. El prudente en los libros de sabiduría, en la Biblia, se contrasta siempre con el necio. El prudente, para resumirlo, el prudente es aquel que entiende los tiempos desde la perspectiva divina. El prudente es el sabio. Y el sabio es aquel que puede leer cada circunstancia, no desde lo que sus ojos ven, no desde lo que los otros dicen, no desde lo que padece, sino que puede leer las circunstancias desde la perspectiva divina. Eso le da una perspectiva totalmente diferente de cada circunstancia e incluso de las personas. Dicho de otra forma, el prudente lee los tiempos a través del lente divino. Tiene la sabiduría divina en su mente. El Espíritu Santo le habla a la mente de Dios y de esa manera entonces puede leer las circunstancias desde la mente divina. Las entiende diferente a como la gente normalmente las ve. Dice un comentarista: el prudente es el que actúa sabiamente y se mantiene en silencio. En un tiempo como este, dice Amós, en un tiempo que es malo, en un tiempo que es peligroso para hablar por la malicia de los hombres que están en el poder, en esas circunstancias en las cuales hablar no tiene provecho, entonces el prudente entiende que es mejor callar y esperar reposadamente en Dios. Desde la perspectiva bíblica, la prudencia es una de las principales características del pueblo de Dios. Es la sabiduría en acción. Como dije, leyendo las circunstancias a la luz de la ley divina y aplicándola de manera apropiada
en cada acto de la vida. Y no siempre se actúa de la misma manera, ¿saben? Porque la sabiduría es saber aplicar la palabra de Dios a la circunstancia actual. Y como las circunstancias cambian, y como las personas cambian, a veces lo que Dios nos manda es diferente en cada circunstancia. Esa sabiduría solo nos la puede dar el Espíritu Santo, en la medida que nosotros meditamos en la palabra de Dios. Porque nosotros, cada ser humano por naturaleza, somos necios. O sea, pensamos mal. Tenemos una manera equivocada, incorrecta de percibir las circunstancias, de ver al otro. Incluso por naturaleza nosotros negamos cualquier participación de Dios en nuestras vidas. Pero los hijos de Dios, los piadosos, los justos, por la operación poderosa del Espíritu Santo, obtenemos una sabiduría que proviene de lo alto. Proverbios, entonces, en ese sentido nos dice que la certeza del prudente es esta: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Ven la sabiduría del prudente? El prudente sabe dónde parar, cuándo parar, pero también sabe dónde avanzar y cuándo avanzar. ¿Quién le da esa sabiduría? Es Dios, es el Espíritu Santo. Nuestro texto es muy interesante. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo. Eso es muy interesante porque este es el único texto donde nosotros vemos que los justos hacen algo. En todo el libro de Amós, ¿saben qué pasa? En todo el libro de Amós, los justos no hacen algo. Se les hace algo a los justos. Usted lee todo el libro de Amós y constantemente los justos están recibiendo injusticias, están padeciendo, están siendo maltratados. Y este es el único versículo donde vemos a los justos activos, haciendo algo. ¿Y qué hacen los justos? Precisamente según este versículo, ¿qué hacen los justos? ¿Saben qué hacen? Guardan silencio. Se les llama prudentes porque callan. En eso consiste su prudencia, en eso consiste su sabiduría y en eso consiste su piedad. Reposados, descansados en la voluntad de Dios. ¿Qué predicación la de los piadosos cuando callan o no? La mejor predicación que puede dar un piadoso es su conducta reposada en Dios. Una boca cerrada, los impíos no pueden hacer nada contra eso. El silencio de los santos siempre producirá admiración, si no escozor en los impíos. Del Mesías, Isaías dice esto: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Nota lo que hizo el Salvador cuando era acusado, cuando era maltratado, cuando era llevado a la cruz? La profecía dice: enmudeció, no abrió su boca. El evangelista nos cuenta que cuando Jesús era acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada. No respondió nada. Pilato, un impío de lo peor, un pagano, Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Le dice a Cristo. ¿Sabe qué hizo Jesús? El evangelista dice: no le respondió ni una palabra a Pilato. Y a glosa, ahí como añadido, ¿sabe qué dice el evangelista? Mateo dice: de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. ¿De qué se maravilló el gobernador? Del silencio de Jesús. ¿Quiénes eran los que hablaban? ¿Quiénes eran los que alborotaban? Los impíos. Los impíos. Yo tengo un dicho, el dicho es: el que se excusa se acusa. Los que hablan, los que hacen ruido son los impíos. El justo calla. El justo guarda silencio delante de Dios y delante de sus adversarios. Y es que, queridos hermanos y amigos, la adversidad saca a flote lo que nosotros profesamos.
Lo que somos sale a flote cuando viene todo en contra nuestro. Por eso la fe que vale es la fe que es probada. Una fe que no ha sido probada no vale de nada. Estos justos que nos presentamos guardaron silencio en medio de la injusticia y esperaron en la soberanía y justicias divinas. Y eso contrasta totalmente con la vida agitada de los pecadores. Esa vida agitada que nos mostró Amós capítulo 3, cuando llamó a los filisteos y a los egipcios para que vieran todas las injusticias que se cometían en Samaria. Allá nos dijo: vengan y vean los muchos tumultos que hay en medio de ella. Ellos atesoran violencia y despojo en sus palacios. Donde hay ruido, normalmente hay insensatez. ¿Sabe dónde hay sabiduría? Dice el sabio: en la casa de luto, donde hay silencio. Así que el primer contraste de los justos con los injustos es su propia conducta, su actitud frente al sufrimiento. Pero Amós tiene algo más que decirnos. La cosecha del justo es totalmente diferente, diametralmente opuesta a la cosecha del injusto. ¿Recuerdan cuál es la cosecha del injusto según los versículos anteriores? Es acá en la tierra la pérdida de sus casas y de sus viñedos. ¿Recuerdan? Construyeron casas de piedra labrada y Dios dice: no las van a disfrutar. Cultivaron viñas de lo más selecta y dice Dios que no van a disfrutar el vino. Pero la cosecha final del injusto, peor aún, la cosecha final del injusto es el infierno. Es la condenación eterna, es un sufrimiento eterno, separado eternamente de la presencia de Dios. Lo único que va a conocer el injusto de Dios es su justicia, es su ira. No va a saber nada más de Dios. Pero ¿cuál es la cosecha del justo? ¿Qué recibe el justo? Que calla, que espera pacientemente en Dios. Los justos, como nos dice acá Amós, y como leímos en el Salmo, recibirán consolación. Su recompensa es consolación. Y déjeme decirle claramente: consolación aquí y ahora, pero sobre todo consolación en la vida eterna. Mire el consuelo que Jesús le da a los justos en Mateo capítulo 5, versículos 3 en adelante, en lo que llamamos las bienaventuranzas. Búsquelo en su Biblia, por favor. Mateo capítulo 5, versículos 3 en adelante. Mire, la cosecha de los justos que esperan pacientemente es esta. Bienaventurados, dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué recompensa reciben? El reino de los cielos. Versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos lloran ahora, pero ¿qué reciben? Consolación aquí y ahora. Pablo dice: nosotros fuimos consolados para consolar a otros. Siempre tenemos consuelo de parte del Espíritu Santo. El impío no tiene eso. El impío vive una vida de turbación, de zozobra, como leíamos esta mañana. El caso de ese fariseo: él no recibió la consolación del perdón de sus pecados. El impío no tiene ninguna consolación. Entre los impíos se pueden acercar, darse un abrazo, darse unas palabras de condolencia, pero el verdadero consuelo que está en el Espíritu, solo quien lo puede experimentar: el justo, el pueblo de Dios. Versículo 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo leímos en el Salmo, ¿cierto? Consuelo aquí y ahora, pero en el futuro consuelo. Mientras los impíos van a estar en turbación perpetua, en angustia eterna, los justos vamos a estar en consolación permanente, habitando una tierra sin maldición, una tierra sin pecadores, una tierra donde nosotros que vamos a habitar allá vamos a ser sin pecado, una tierra perfecta, en completa armonía. Y mira el versículo 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Nuestra sed será ¿qué? Saciada. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Misericordiosos con quiénes? Aún con nuestros enemigos, ¿notan? Bienaventurados los misericordiosos, el pueblo de Dios es misericordioso y por lo tanto entonces van a recibir ese mismo tipo de misericordia. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué tal la cosecha del justo? Mire, la actitud del justo no es la actitud estoica. La actitud estoica propia entre los griegos era la actitud de que me venga algo, todo lo malo, pero en un sentido fatalista. Soy de malas y no tengo ninguna esperanza. Me tocó esta suerte. Que me vengan los males, ni modo, aguantémoslo. Como un superhéroe blindado contra el dolor. No, eso no es lo que la Biblia nos habla. La actitud paciente del justo, de acuerdo a Amós, está cimentada en la esperanza de la consolación divina. Por eso Amós le dice a los justos, por tanto el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Hay esperanza para el justo, y la esperanza del justo es la que Amós nos presenta en el capítulo 9, los últimos versículos de su libro. Recibir una tierra renovada. Así que el justo sabe que tiene una cosecha, sabe que tiene una recompensa al final de los días, pero también el justo recibe consolación aquí y ahora. Entonces, el primer contraste es con respecto a la conducta del justo. El segundo contraste es con respecto a la cosecha del justo. El tercer contraste que podemos encontrar en este texto, y es el meollo del asunto, es el corazón del asunto, es la constitución del justo, hermanos. Es decir, preguntémonos algo. ¿De qué está constituido el justo? ¿De qué está hecho el justo? ¿Cuál es la materia prima de la que ha sido constituida? Eso en contraste con la materia prima del injusto. Estamos pensando en el corazón, hermanos. ¿Saben? El justo y el impío pueden parecerse por fuera. De hecho, muchas veces los hipócritas lucen mejor por fuera que los justos. Pero si escarbas en el corazón del injusto, ¿qué encuentras? Impiedad, huesos secos, muerte. Y si escarbas en el corazón del justo, ¿qué encuentras? Una nueva naturaleza. La diferencia entre el justo y el injusto no es simplemente externa, sobre todo es interna. Están hechos de un material diferente por dentro. El injusto está hecho a la imagen del primer Adán. El justo está hecho a la imagen del postrer Adán, Cristo. El injusto solo tiene una naturaleza caída que heredó del primer hombre, de Adán. El justo, por su parte, tiene esa vieja naturaleza, pero ha recibido la nueva naturaleza por medio del poder del Espíritu Santo. Incluso, como les dije, a veces pueden parecer por fuera iguales. Y el hipócrita tal vez mejor. Pero por dentro son totalmente diferentes. Déjenme citarles a Richard Steele, un puritano, que desglosa esto de manera maravillosa. Steele dice lo siguiente: cuando hay más sinceridad, hay menos vergüenza. La integridad es la gran autora de la confianza. Cada helada sacude el cuerpo enfermo y cada prueba sacude el alma inicua. El íntegro quizá no siempre tenga un color tan atractivo como el hipócrita, pero su color es natural, es suyo. No está maquillado, no está pintado, su estado es firme. Continúa diciendo Steele: la hermosura del hipócrita es prestada, el fuego de la prueba la derretirá. El íntegro tiene sus enfermedades, pero su naturaleza nueva la remedia porque en su interior es recto.
La lepra domina al hipócrita, pero él la esconde. No quiere ser sanado porque ni siquiera es consciente de que está enfermo. El santo es íntegro, y escuchen esta ilustración que da tan hermosa. El santo es íntegro como una manzana que tiene manchitas en la cáscara. Pero el hipócrita es como la manzana con el centro podrido. ¿Usted a veces le ha pasado eso? Toma una manzana bonita, muy buena por fuera, la abre y por dentro podrida. Así es el hipócrita. Pero a veces tomamos una manzana que está con unas manchitas por fuera y la abres y por dentro es dulce, es sabrosa, está sana. Sigue diciendo Steele: el cristiano sincero tiene aquí y allí manchitas de pasión, otras de mundanalidad y algunas de soberbia. Pero si lo cortamos y analizamos, lo encontramos recto de corazón. El hipócrita es como una manzana que es lisa y hermosa por fuera, pero podrida por dentro. Sus palabras son correctas, cumple sus deberes con devoción y su vida es intachable, pero véanlo por dentro. Su corazón es una pocilga de pecado, la guarida de Satanás. Qué retrato que nos da este puritano. Una vida transformada por el poder del Espíritu Santo será luz en la oscuridad, una verdadera luz y no una estrella fugaz. Esa luz que brilló en nuestro interior, arrebatándonos de las tinieblas, será evidente a los demás, porque verán nuestra sensatez contrastada con su necedad, y eso los va a llamar al arrepentimiento a los impíos. La verdadera luz por sí misma siempre reprende las tinieblas, y eso precisamente es la aplicación que Pablo hace de nuestro texto en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20, porque allá en Efesios 5 Pablo cita Amós 5:13 y mire cómo lo aplica. Y como les dije la semana pasada, si tenemos la aplicación o la interpretación de un texto en del Antiguo Testamento en el Nuevo, ahí ya tenemos la interpretación inspirada por el Espíritu Santo. Efesios 5, 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Está citando Amós 5:13. ¿Nota? Los días son malos, como los de Amós, los días son malos. Amós, ¿qué le dice a los justos? Les dice: el prudente en tal tiempo calla. Pablo, ¿qué nos dice? Anden como sabios, no como necios, porque los días son malos. Aprovechen bien el tiempo. Y la explicación viene a continuación, dice Pablo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quién es el prudente? El que lee todas las circunstancias a la luz de la sabiduría divina. Si hay que callar, calla. Si hay que hablar, habla. ¿Quién le dice cuándo hace lo uno y cuándo hace lo otro? La sabiduría que desciende de lo alto, a través de la palabra y del Espíritu Santo. Y Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo la vida de un sabio así alumbra? ¿Cómo se vuelve una reprensión para las tinieblas? Incluso cuando calla, no solo cuando habla, sino sobre todo cuando calla. Entonces, el justo contrasta totalmente con el impío en su conducta, en su cosecha, en su constitución. Pero en cuarto lugar, también hay un contraste entre la confianza del justo y la de no confianza del injusto. Finalmente, la gran diferencia entre el hipócrita y el santo genuino se encuentra en la fuente de su justicia.
¿En dónde sustenta la confianza el justo? ¿Por qué está confiado de eso? De eso que hablamos antes. ¿Por qué el justo está confiado de que su cosecha al final va a ser los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿Por qué el justo está confiado de que Dios no lo va a reprobar aunque tiene una manchita por aquí y por allá? ¿Cuál es la razón de esa confianza del justo? Es totalmente diferente a la confianza del injusto, ¿no? La confianza del injusto es una confianza falsa, totalmente falsa, y lo va a defraudar el día del juicio. Digámoslo así, el injusto tiene una justicia propia, que por lo tanto es imperfecta, ¿o no? Es lo que él hace, son sus buenas obras, son sus obras religiosas. Pero el justo, ¿qué tipo de justicia tiene? Una justicia de otro, una justicia imputada, como se dice en teología, como decía Martín Lutero, una justicia foránea, extraña, lejana, que está fuera de él. Es decir, el justo sabe que es justo únicamente por causa de Jesucristo, el único Hijo de Dios que es perfecto. Entonces su confianza no está en su propia justicia, que no es nada. Su confianza está en la justicia de ¿quién? De Jesucristo. El injusto descansa en sus propias obras imperfectas y pecaminosas. El justo, ¿en qué descansa? ¿Saben qué descansa el justo? En las obras perfectas del Hijo de Dios, de Jesucristo. El injusto solo producirá frutos podridos. Sus mejores actos religiosos son frutos podridos que de ninguna manera podrán ser recibidos por la justicia perfecta de Dios. Todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice Isaías. Pero el justo, ¿qué produce el justo? ¿Sabe qué produce? Obras de justicia, frutos de justicia, que serán recibidos como olor grato en la presencia de Dios por una sola razón. Porque aunque mis frutos y mis obras fueron imperfectas, están revestidas de la perfecta justicia de Cristo y producidas por el poder del Espíritu Santo. Las obras de nosotros, aunque son imperfectas, y no hay obra que nosotros hagamos que sea perfecta, todas están manchadas de imperfección, las obras de los justos son recibidas por Dios en su trono y van a ser recompensadas por Dios. No por nosotros, sino por causa de ¿quién? De Jesucristo. En síntesis, la justicia del hipócrita es propia, la justicia del piadoso es una justicia imputada. O sea, una justicia que es de Cristo y Dios nos la da a nosotros, nos la toma en nuestra cuenta. Como dice Pablo, yo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe. Escuche esto, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Queridos amigos, quien busque verdaderamente la justicia de Dios, la encontrará. Los que buscan su propia justicia y tener la última palabra, nunca van a encontrar una justicia que Dios acepte. Toda la humanidad se divide en dos tipos de personas. Aquellos que tienen una justicia propia que de nada sirven, sus propias obras, pero aquellos que tienen una justicia que no es suya, sino que es de Jesucristo. La cosecha de unos es el infierno, la cosecha de los otros es la vida eterna. ¿De qué lado quieres estar? ¿Quieres presentarte delante de Dios con tus propias obras de justicia? ¿O quieres presentarte delante de Dios
revestido de la justicia de Jesucristo. Amós ya nos había dicho, porque así dice el Señor Jehová: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 para la casa de Israel. Esa es la cosecha del injusto, porque así dice a la casa de Israel: buscadme y vivid. Y no busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, tampoco paséis por Berseba, porque Gilgal ciertamente será llevada cautiva, y Betel llegará a ser por desgracia. ¿Queremos la cosecha de los justos? ¿La vida eterna? El llamado es entonces a que confiemos en la justicia que nos ha sido dada por medio de Jesucristo. Solo así, estas palabras de amor van a ser realidad en nuestra vida. El prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Oremos.